Pero qué tal, muy buenas, el día en el que colocan el césped aquí en el Santiago Bernabéu. Hoy sábado 24 de septiembre volvemos a la reinstalación del césped en el Santiago Bernabéu después de ese trajín, de esas calvas que tenían el césped. Así que nada, empezamos la vuelta, vamos a dar la vuelta. Bueno, un camioncito. Empezamos la mañanita con el camioncito que trae el césped. He hablado con el camionero y efectivamente viene para acá, viene a descargar el césped. Y le he tenido que indicar porque no sabía exactamente dónde estaba la puerta donde podría acceder hacia el interior del Santiago Bernabéu. Le he indicado que era por allí, tenía que dar la vuelta a la rotonda de Sagrados Corazones, pero bueno, eso es extraoficial. Así que nada, empezamos la vuelta, miramos a nuestra derecha donde está toda la fachada sur. Ya sabéis, tenéis un vídeo en el canal en el que podemos ofrecer desde las alturas esta preciosa imagen de todas las lamas totalmente desnudas aquí en Concha Espina. Ahora ya esta parte de aquí la junto con el final antes de entrar al interior, así que luego lo veremos en la parte final del exterior. Así que vamos a seguir hablando de lo que vemos en esta parte de aquí, esquina de la Torre B, donde ayer veíamos que llegaba una bomba de hormigonado y ahora mismo está ya su brazo totalmente proyectando en la parte superior, donde la viga corona, justo en los entresijos de la viga corona, parece ser que en la parte inferior, donde el suelo. Pero aún así tenemos un montón de lamas todavía, ese ejército de lamas que parece que van a ir subiendo a la esquina de la Torre B. Y como bien vemos, ya han colocado en esta parte de aquí, justamente en este soporte vertical, en el día de ayer, en la mitad inferior, justo donde estoy enfocando ahora mismo, no teníamos los soportes de erizo y ayer por la tarde se dedicaron a ponerlo. Así que ya tenemos todos los soportes de erizo colocados hasta este soporte vertical, hasta este de aquí. Y parece que todo apunta que van a colocar las lamas en toda esta parte de mitad inferior. Oye, ahora que lo veo, es posible que estén hormigonando en la parte la parte interna. Ahí está, sí. Ahí está, es que no lo veía bien, no lo veía bien, pero ahí están hormigonando en la parte del ascensor, ese hueco de ascensor donde hemos visto toda esta semana que colocaban esos paneles de encofrado para empezar a hormigonar. Y efectivamente hoy 24 de septiembre ya estamos hormigonando en la zona, estamos hormigonando esos huecos de ascensores, al igual que si subimos la mirada vemos y escuchamos las pistolas de impacto. Y es que están colocando los clavos pertinentes a la parte superior de la viga corona a su paso por la Torre B. Ahí vemos cómo están empezando ya mínimamente a colocar chapa para confrontar lo que va a ser el techo de la viga corona a su paso por Concha Espina y Castellana, esta esquina de la Torre B. Parece que hemos sufrido las bajas de estos dos armarios, este huequecillo que queda aquí, parece que hemos sufrido las bajas. Y es que todas las lamas que sobran, que estaban en este lado de aquí, las han subido ya a la parte donde están subiendo las lamas. Ahí. Oye, mirad qué pedazo de imagen ahora mismo, así improvisadamente, de todas las lamas que hay colocadas ya en la parte del fondo sur, Pero mirad todas las que quedan todavía por colocar. Me imagino que a lo largo del día de hoy le meterán una buena tralla a la instalación de las lamas. Vale, ya venimos por Plaza de Lima, tenemos justo detrás Torre Europa y vamos a girar la mirada porque tenemos aquí toda la parte de Castellana, tenemos a nuestra derecha ese hormigonado en la parte inferior de la viga corona, justo en la parte, en los entresijos de la Torre B, donde ahí vemos que están colocando ya el hormigón pertinente en la zona. Quitamos zoom, vamos a ver por qué parece que ya han subido el cordón que vimos ayer, cómo lo traían aquí a Castellana, lo vimos ayer en exclusiva aquí en el canal. Y que ahora mismo están las dos de Aguilar, tenemos una sujetando la pieza y otra sujetando la jaula. Y es que es totalmente lógico que hayan colocado esas grúas en la parte central, porque la grúa torre, a partir ya de una extensión de las eslingas, de lo que va siendo el brazo a maniobrar, a partir de unos metros ya no pueden llevar tanto peso. Por eso han colocado las grúas de Aguilar en la parte central. Han podido colocar los cordones en esta parte más cercana a lo que va siendo el pilar central de la grúa torre, pero a medida que va avanzando el brazo y va llevando más peso no se puede, porque vencería la grúa torre. Tiene un peso, a medida que va llegando al final puede llevar
menos peso, al igual que pasará en la otra de allí. Una vez que ya hayan colocado los centrales, ya empezarán a colocar en la parte de la torre C con la grúa torre. De momento no tenemos otro cordón, veremos a ver si a lo largo de la mañana viene. Pero ahí tenemos todas las piezas y toda la bomba de hormigonado que tenemos, ese camión de hormigón también que ha llegado y las lamas ahí al fondo, así que seguimos. Va amaneciendo, va pegando el sol, ya se va penetrando, va incrustándose entre los soportes verticales, así que nosotros amanecemos con él y vamos a avanzar ya hacia Castellana. Ahí vemos, antes de pasar a Castellana, cómo están corroborando que vaya todo genial, a la vez que van proyectando el hormigón. Ya sabéis, tiene que haber mínimo 3-4 operarios, depende de la actividad, depende de la zona donde se vaya a proyectar el hormigón, pero tiene que haber muchos operarios porque tienen que ayudar con la porra, con el vibrador neumático, tienen que fratasar, bueno, depende a ver qué fratasar, veremos a ver, porque es una zona donde no se podría fratasar, pero depende todo del hormigón, cómo vaya quedando. Y sobre todo otro con la porra que vaya dirigiendo, con la porra no, con el conducto donde va el hormigón, que vaya manejando dónde va yendo el hormigón. Ahí tenemos a los susodichos, que parece que han acabado ya el trabajo. Y lo siento por esas erratas, por esos errores que cometo a la hora de decir cosas de construcción, pero obviamente yo nunca he trabajado en la construcción y al final es lo que aprendo día a día, es lo que digo y lo que proyecto también en mis vídeos. Pero creo que, joder, no se me da tan mal, ¿no? Venga, avanzamos ya por Castellana. De momento, ayer me dijeron, oye Jesús, ya han arreglado esto de aquí, ¿no? Lo de Castellana. Y dije, no, ahí sigue. Hoy estamos a 20... A ver qué estábamos hoy, a 24 y sigue igual. Aquí lo tenemos, aquí tenemos la imagen muy clara. Ya han colocado el siguiente cordón para seguir completando el anillo, donde están colocadas las riostras, otro camión de demol que se va. Vale, nos cruzamos de acera, ¿para qué? Para ver esta imponente imagen, esta preciosa imagen de cómo va quedando ese anillo superior, donde las riostras, donde están colocando esos pedazos de cordones, esos pedazos de vigas, y que ahí vemos cómo ya es fácil de instalar, ¿eh? Es muy fácil de instalar, porque las ponen como churros. Si quisieran pondrían todas en un día. Y ahí vemos el último y recién incorporado, el último cordón que acaba de llegar aquí a la Castellana, donde lo tenemos en primera plana. Esta es imagen de miniatura, así que ¡pa! Lo capturamos y lo ponemos en la miniatura. ¿Qué os parece? ¿Os parece una buena imagen? Madre mía, pero ojito porque va creciendo esa estructura, ¿eh? Bueno, ahora nos acercamos por ahí, no os preocupéis. Vamos de momento a sacar estas preciosas imágenes de la parte de Castellana, al otro lado de la Castellana, cruzando aquí por la Castellana, donde podemos ver toda la parte interna de lo que va siendo la viga crona, ahí con esas tubulares, esos accesos, donde están colocando las escaleras. También no se puede ver mucho, obviamente, pero algo es algo, ¿no? Algo es algo. Ahí vemos toda la zona hormigonada, vemos cómo ha chorreado en la cara externa todo el hormigón en la parte superior, y vemos ahí al fondo las riostras totalmente incorporadas, totalmente instaladas, y los nuevos cordones. Vamos a dejar este modo gran angular. Ahora mismo el sol nos está fastidiando la imagen porque no se ve muy nítido. A ver ahora, ahí mucho mejor, ¿no? Esta sí que es una imagen. Esta es una imagen de miniatura. Eso es para el marco de tu casa. Si quieres, ya sabes, captúralo y lo pones en tu marco, haces un pedazo de cuadro para colocarlo en mitad del salón. Oye, ahora que me fijo, vamos a ampliar un poco el zoom, porque ahí abajo, donde Nuevos Ministerios, tenemos otra inmensa grúa. Y también parece de Aguilar por el brazo. Madre mía, es que está en todos lados. Aguilar, Escocia, Bélgica, y nos subimos aquí al montículo de Bélgica para ver qué está pasando. Ojo, porque tenemos muchas novedades. Vamos a asomarnos. Ayer vimos en esta zona de aquí cómo descargaban el cordón que acabamos de sacar en los anteriores clips, y que vimos cómo lo descargaban desde aquí con esas imponentes grúas de la empresa Aguilar, y que ahora mismo, pues bueno, lo que hemos enseñado antes. Ahí tenemos el nuevo cordón también desde el montículo de Bélgica, totalmente instalado, otra perspectiva, para que la veáis, para que la analicéis y la visualicéis. También tenemos un nuevo soporte vertical que en estos precisos instantes lo están colocando, lo estoy pillando infraganti. Así que nada, esto es por vosotros, para vosotros. Y que también podemos ver en la parte inferior del museo, justo en la parte de la viga museo, podemos ver cómo ya han colocaron en el día de ayer,
esos refuerzos en la parte interna de lo que va siendo la fachada de Castellana, esa parte inferior de la viga museo, y que gracias a estos soportes podemos ver, pues a estos refuerzos podemos ver ese anclaje de los siguientes soportes verticales en la zona. Tengo tantas palabras en la mente que no sé cuál decir. Pero me ha dicho Maribel que ya ha pasado por Padre Damián, que ya han subido hasta el cordón que estaba preparado y que vimos ayer. El cordón que estaba ahí ya estaba totalmente subido, izado, así que bueno, ahora lo vamos a sacar. Tampoco quiero hacer mucho spoiler, pero una imagen vale más que 1000 palabras. Ahora lo enseñaremos cuando pasemos por Fathers Damian, por Padre Damián. Muchísimas novedades en el día de hoy, sábado, sábado 24 de septiembre. Aquí estamos, JR in the Night, ofreciendo las imágenes del santiaguísimo Bernabéu. JR in the Night. Ya sabes, hazte madridista, forma parte del club, hazte madridista desde tan solo 10 euros y llévate de regalo la bufanda madridista, ya sabes. Y si estás aquí en Madrid, vente aquí, únete a Real Madrid en Paseo de la Castellana 140, justamente es en la parte de allí, vámonos. A puntito de producirse el beso entre las orejetas del soporte vertical y el refuerzo de la parte inferior. Ahí van los pedazos de cracks a la ayuda y vemos cómo esa plataforma se dirige a su destino. Siguiente parada, la unión de las orejetas. Uy, casi la mete, pero no. Y vemos cómo también poco a poco lo van a juntar en la parte superior y anclar en la parte de la cara externa de la viga corona. De momento aquí no la vemos, pero vamos a movernos para que lo veáis y así no se me suben las hormigas. Aquí lo tenemos, vamos a ir ampliando, vamos a ir haciendo el zoom. Ahí vemos cómo tiene que llegar prácticamente a esa orejeta, está a puntito de llegar. A lo largo del día tendremos ya un total de 4 soportes verticales colocados en la parte de Castellana e instalados. Bueno, allá al fondo tenemos a Hugo de Pamplona, que me acaba de parar porque dice que ve mis vídeos. Obviamente no le puedo sacar mucho porque es menor. No sé si sus padres me darían su consentimiento, está con el abuelo, así que me he sacado unas fotos, le he dicho, me quiero sacar una foto contigo. Y le he pedido una foto. A ver si puedo, a ver, para no sacarle a él, Ahí me he hecho una foto, ahí estoy yo, pero a su derecha, a nuestra derecha, perdón, está Hugo, que es el que me acaba de parar para decir que ve mis vídeos, de Pamplona. Así que Hugo, sé que luego estarás viendo mi vídeo, así que un saludo enorme, un abrazo, que nos hemos estado, joder, el pobre que no sabía ni qué decir, pero qué grande, tío. La verdad que con el despeje que ha habido de las casetas aquí en la parte de Castellana, sobre todo en la parte del montículo de Bélgica, la verdad que nos dan mucha vida, nos dan muchísima vida, porque es que se puede grabar ya lo que está pasando en la parte sur de la Castellana. Nos acercamos aquí a la parte de la Torre C, tenemos novedades en referencia a estos apoyos amarillos, estas bases que van construyendo aquí para, imagino, montar las cerchas retráctiles que van a colocar en el techo. Vamos a subirnos, esto va a ser nuestro montículo especial, va a ser como las alas del ángel, ¿no? O las alas de un ángel. Bueno, pues en el día de ayer dije que estaban anclados estas piezas amarillas, sobre todo una que estaba por aquí, que esa parece ser que ayer no estaba aquí, sino que estaba más para allá, y parece que esta no está anclada del todo, pero si nos fijamos un poquito más a la izquierda, nos alzamos, nada, unos milímetros, y vemos que obviamente ya están anclados en la parte inferior, están empezando, bueno, lo han apuntado. De momento no han colocado todos los pernos, todas las tuercas, porque no hay pernos, son espárragos y tuercas. Y vemos que ya han colocado lo que va a ser una de las primeras bases, los primeros apoyos para montar las cerchas retráctiles. Esto no estaba en el día de ayer, así que hoy lo cuento como novedad, hoy lo cuento como exclusiva. De todas formas, aunque cueste un poco, aunque cueste por mi altura, vamos a acercarnos a la parte de las vallitas, aunque ponga prohibido el paso, aunque pongan rogamos, disculpen las molestias, aunque ponga acceso puerta 55, me voy a asomar por aquí, voy a alzar el móvil y vamos a ver todo lo que está pasando justamente detrás de la valla, como Rafa. Ostras, he sufrido un incidente. No pasa nada, los madridistas somos fuertes. Venga, nos alzamos, vemos, no lo veo muy bien, no lo veo muy bien, lo veis vosotros mejor que yo. Y ahí vemos armarios vacíos ya, esos son los armarios que van subiendo las lamas. Y vemos ya a nuestra derecha, ahí en la parte central, esos apoyos que van a ir colocando. De momento lo que estamos viendo que no está colocado del todo. Y ahí vemos también esta ferralla a nuestra izquierda, tenemos operarios y ahí tenemos al fondo lo que van siendo las bases que van instalando. De momento, pues bueno, poco a poco las van instalando. Ahí hay algunas acopiadas y la que habíamos visto antes
es que lo siento mucho, que está ahora mismo de puntillas y todo. Las que habíamos visto antes están colocadas ya con esos espárragos penetrados ya en los agujeros, y posteriormente colocarán lo que van a ser las tuercas para anclarlo definitivamente. Bueno, definitivamente, ya me entendéis, temporalmente, hasta que suban las cerchas. Bueno, aquí tenemos el soporte vertical que ya le han colocado. Parece que han colocado ya el pasador en la parte inferior, y si subimos la mirada podemos ver de que ya la cesta está alzándose para anclar definitivamente el pasador, meterlo por el orificio de las orejetas del nuevo soporte vertical que están colocando en Castellana. Y si nos fijamos justo ya en la parte del cordón nuevo, vemos como que ya están colocados los pernos, ya están colocados todos los pernos, se han dado mucha prisa. Son las 10 de la mañana, a ver, son las 10:25 y ya está colocada la pieza, hasta incluso anclada, han colocado todos los pernos. Venga, nos alzamos en el montículo de Honduras. Un saludito para toda la gente de Honduras que me ve aquí en el canal de JR. Vemos cómo siguen trabajando con las conexiones entre los soportes verticales. Ahí vemos como cada 2×3 suben conexiones, y vemos que ya están muy avanzados en este trabajo, sobre todo en la parte de Rafael Salgado, en toda esta parte de aquí, y que a medida que han ido avanzando en esa parte, han ido desplazándose los trabajos a esta zona, donde ahora la semana que viene veremos mucho trabajo en esta zona, en estos soportes verticales, y veremos hasta incluso ya todas las conexiones totalmente acopladas para colocar posteriormente esos nexos, esos prenexos, y colocar ya la piel envolvente del Santiago Bernabéu. Vamos a ver lo que está pasando con la plataforma, porque en el día de ayer vimos cómo empezaban a demoler por la parte norte, aquí donde la torre C. Ahí vemos como primero lo que hacen es picar la zona hormigonada, y luego posteriormente quitarán la zona de metal, la estructura de metal y de acero. Y ahí vemos la excavadora con el pica de la empresa Demol. Venga, más publicidad. Ahí vemos cómo está descansando, parece que están desayunando en estos precisos instantes, pero me imagino que le seguirán metiendo hoy sábado 24 de septiembre, le seguirán metiendo un poquito más de tralla a la plataforma para terminar ya de derribarla al completo y ya no saber nada de ella durante los siglos de los siglos. A ver, que vuelven de desayunar y vamos a ver qué es lo que van a hacer con esta grúa camión, y todo apunta a que van a seguir colocando esas piezas para seguir anclando en esas bases que han construido aquí en la Castellana. Así que nada, sin más que decir aquí, nos vamos para Rafael Salgado. Vamos a ver cómo avanza la parte de la Castellana, asomándonos un poquito por esta valla. Ay, se me olvidaba, ahí parece que todavía cuesta un poquito, parece que no han colocado del todo los paneles de encofrado. Ahí lo tenemos, ahí mucho mejor. Ahí no han colocado los paneles de encofrado, colocaron los andamios, pero de momento no vemos muchos claros avances en esa zona. Al igual que en esta zona de aquí, vemos cómo asoma la ferralla hacia arriba. Eso significa que van a continuar con esa estructura hacia arriba, y que de momento tampoco han colocado andamios en esa zona. Venga, nos asomamos, mirad las bases que han construido, donde poco a poco irán completando esa instalación de las piezas amarillas que tenemos ahí al fondo, en la parte más central. Y ahí vemos cómo están empezando ya a retrabajar, porque han vuelto el desayuno. Y ahí vemos cómo las piezas amarillas irán acoplándolas, anclándolas a estas bases que han construido la Castellana. Venga, avanzamos, modo gran angular de toda la esquina de la torre C. Y qué preciosa imagen, qué preciosa imagen con estos carteles del metro y paso de peatones. Y vemos lo que decíamos antes, cómo están colocando las conexiones entre los soportes verticales. Hemos visto también cómo han colocado un nuevo soporte vertical, y arriba del todo un nuevo pedazo de cordón in the night. Aquí lo tenemos ya 1, 2, 3, 4, 5 soportes verticales ya totalmente en la zona plana de Castellana. A medida que vamos avanzando hacia Rafael Salgado, dejamos atrás la increíble calle de Castellana, avenida de la Castellana, donde tenemos como en los dibujos de Piecito, ¿no? Todo lleno de dinosaurios, todo lleno de plataformas en las que van trabajando en la parte superior, en alturas del Santiago Bernabéu. Venga, avanzamos. Aquí lo que decíamos, están colocando esas conexiones entre los soportes verticales. Ahí vemos cómo están empezando a izar uno de ellos. Aquí vemos también acopiado todo el aislante, también los toy, que me imagino que algunos los dejarán para los trabajadores, aparte de que en los días de partido traen los toy para los aficionados. Ya sabéis que los baños todavía no están
todos completamente operativos, así que dejan aquí algunos acopiados. Y vamos a pasar ya a Rafael Salgado, vamos a entrar ya en Rafael Salgado, calle lúgubre y sombría, donde de momento ayer colocaron, tengo un pedazo de timelapse que lo voy a subir mañana, domingo, de todas estas lamas. Bueno, todas estas no, pero el izado de las lamas que han hecho, tanto en el fondo norte como las pocas que quedaban en el fondo sur, lo subiré mañana, así que tenéis que estar atentos si queréis ver un espectáculo. Y vamos a aguantar un poquito a ver si vemos si hoy sábado colocan lamas. Ya sabéis que tenemos el ejército ahí esperando, ansiosos de subir a la fachada norte. Pero deberían, deberían, porque aquí no hay tiempo que perder, hay que subir lamas cada 2x3, hombre, venga. Y por lo que parece, todavía falta un huequecillo por allí por colocar las lamas, así que no sé yo. Bueno, sí, estoy viendo que ahí al fondo están subiendo las plataformas, así que parece que van a terminar con las lamas en ese hueco de allí. De momento esta zona va a tener que esperar. Pero tío, pobrecillo, no hagáis esto. ¿Tú sabes lo que estará sufriendo ese pobre patinete ahí ahora? ¿De verdad? Bueno, tiene lógica de que no vayan a subir ninguna lama aquí, porque no hay ninguna grúa. Simplemente están las plataformas, pero no está la grúa, que ayuda también a subir la lama. Aunque bueno, puede venir la grúa torre y ayudar al izado. Venga, vamos amaneciendo aquí junto a las lamas del fondo norte. Mirad qué bonito va quedando. Cuando quiten todas las pegatinas y queden completamente desnudas, va a ser un espectáculo, como en el fondo sur, un espectáculo. A medida ya que vamos viendo también la instalación de los soportes verticales en la Castellana, ya vamos a ver completamente cerrado el Santiago Bernabéu, a falta del lateral este, que ya creo que también dentro de poquito podremos ver instalar esos soportes verticales. Y ya cuando estén todas las lamas por todos los costados, por todos los fondos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿A dar vueltas para ver lamas? ¿Qué hacemos? No sé, ¿a comer pipas? No, algo hay que hacer. Rafael Salgado. Y a nuestra izquierda el restaurante José Luis, ya sabéis. José Luis, aquí qué pedazo de tortillas. Vaya, yo siempre me como ahora las torrijas. Últimamente me estoy comiendo las torrijas de postre. Nunca he probado unas torrijas mejor, Mamá, lo siento si estás viendo el vídeo, pero lo siento, es que nunca he probado unas torrijas mejor. Le echan ahí un poquito, una bolita de helado, un poquito de cremita, un poquito, madre mía, están, ya se me cae la baba, se me cae la baba. Vale, lo que están haciendo en la torre D es colocar más nexos, esos soportes de erizo. De momento no parece que vayan a subir lamas. Pero bueno, quitamos zoom, nos asomamos por encima de este montículo del parking de Rafael Salgado. Vemos muchas plataformas, tenemos un total de 4, no, tenemos 3 allí, 2, 5. Otras 2 o 3 teníamos por ahí, tenemos como 8 plataformas en la parte de Rafael Salgado solo, solo en Rafael Salgado, así que fijaros las que tiene que haber en todo el Santiago Bernabéu, unos 300-400 euros de alquiler, hombre, a precio cerrado, unos cuantos días, imagino que será más barato, pero imaginaos el pastizal que se está gastando aquí, por favor, madre mía. Bueno, tenemos aquí el ejército de lamas, bueno, eso ya el dinero corre a cuenta del Real Madrid, de momento a mí no me han pasado ningún cargo, de momento. Aquí tenemos todo el ejército de lamas que van colocando a medida que van izando y que de momento, pues bueno, es lo que decíamos, están descansando y parece que no tienen muchas ganas de subir ninguna lama. Además que estamos viendo la grúa de Fraile completamente replegada y que tiene el telescópico completamente recogido. Nos bajamos de aquí, Alejo. Lo que parece que le están metiendo mucha prisa a esta esquina de la torre D con esa instalación de los soportes de erizo, así que todo cabe indicar, todo parece que van a colocar aquí lamas de un día para otro, hay que estar muy atentos porque ya parece que, bueno, el tema de la instalación de las barandillas fijas en la parte inferior de la torre D parece que ha ido muy bien, ya parece que lo han instalado del todo. Y luego yo creo que el siguiente trabajo que va a haber aquí muy interesante va a ser ya la instalación de las lamas. Por esta zona de momento van muy bien con la instalación de los soportes de erizo, pero a la izquierda de momento, en la parte de Padre Damián, en la cara de Padre Damián, de momento no tenemos ninguno en esa parte, así que poco a poco van completando esa instalación. Mira, nos abren las puertas y todo para ver el espectáculo de la obra, y poco a poco irán completando también la instalación de esos nexos en la parte de Padre Damián. Modo gran angular, ya abandonando Rafael Salgado y entramos en Padre Damián. Lo que decíamos antes, mirad el hueco que queda todavía aquí en la parte del fondo norte, esa fachada norte donde todavía faltan por colocar unas poquitas lamas en esta parte.
Bueno, llegamos aquí a Padre Damián, oficialmente estamos en Padre Damián, Feeders Damián, y empezamos a ver, bueno, pues toda la parte de los torreones norte, las escaleras, y donde yo creo que ya tenemos que empezar a ver ya el remate final de esas estructuras, hasta incluso la instalación de las barandillas en esos últimos balcones en la parte superior, y que me imagino que no colocarían por seguridad y por precaución a la hora de colocar esas nuevas piezas en la parte superior como tenemos ahora en pantalla. Pero yo creo que ya va siendo hora, ¿eh? Tenemos ahí toda la instalación de la chapa completamente lista. También en la parte más cercana a la viga corona quitamos tun, hasta incluso igual esta zona la veo como muy de obra todavía. Hay que rematarlo, señores, hay que rematarlo, tenemos que terminarlo ya. Y ahí tenemos también la parte inferior del nuevo edificio, donde han estado enfoscando durante toda esta semana. Han rematado ya esa faena que empezaron. Y aquí tenemos también esos ladrillos, ese conjunto de ladrillos también denominado tabique o muro, donde han estado trabajando también toda esta semana, y que dentro de poco veremos también el enfoscado en la zona. De momento no tenemos muchas más novedades. Lo que sí veo muy novedoso es que tenemos en la parte de los descansillos de los tramos de escaleras, hemos visto cómo han metido un buen arreón a la parte de la instalación de esa chapa, para formar en un futuro el suelo, el mismo suelo de los descansillos de los tramos de escaleras. Ahí vemos, de momento, sobre todo en la parte inferior, en las plantas inferiores han completado eso, pero en la parte superior aún falta todavía por trabajar e instalar esa chapa. Aquí seguimos avanzando hacia la parte central del nuevo edificio, seguimos viendo estas líneas de vida en la parte de la barrigota, donde de momento no vemos muchos avances. En toda esa zona seguimos viendo también los tramos de escaleras, donde de momento en esa parte de aquí no han colocado la chapa pertinente, aunque tenemos las líneas de vida también preparadas, así que tiempo al tiempo. ¿Os acordáis que os he dicho antes que ya habían subido el cordón? Que me lo había dicho el pinganillo, me lo habían dicho por el pinganillo aquí la señorita Maribel, así que lo vamos a sacar ahora mismo. Ahí tenemos lo que van siendo las eslingas de la grúa, pero vamos a ver porque estamos en la parte central del nuevo edificio. Desde aquí podemos ver totalmente bien, muy bien la parte del norte y del sur de la parte de Padre Damián. Es que de verdad, es que estoy atento más de las personas cuando pasan por ahí. De verdad, por favor, la gente que venga al tour, por favor, no vengáis por la parte más cercana a la valla. Por favor, tenemos una acera muy grande, en lo que también se puede empujar, por supuesto, no podemos caber todos en este mundo, pero hay una acera muy grande en el que podemos venir también al tour. Que ya sé que venimos con mucha prisa, pero por favor, es mejor venir con la acera, tardar un poquito más, que nos atropelle un coche, porque imaginaos que está viendo el móvil en ese momento, cualquier cosa, está distraído y por ese casual nos pilla. No, por favor, de verdad, no sé, no hay mucha gente que me vea, pero por lo menos que la gente lo comparta, y que la gente que lo diga por ahí, por los bares, por los restaurantes, en el trabajo, que la gente que venga al tour, por favor, que venga por este lado. Gracias. Bueno, seguimos comentando, seguimos hablando de todo lo que va pasando aquí. Por cierto, tenemos un pedazo de vídeo desde la azotea de César, ahí en la parte de Padre Damián, de Sagrados Corazones, perdón, donde podemos ver y divisar todo lo que está pasando en las alturas, todo lo que está pasando aquí dentro, aquí, tal, allí. Así que si queréis lo podéis ver, está aquí en el canal uno de los últimos vídeos, pone imágenes espectaculares del hipogeo y de las alturas en Padre Damián, en el lateral este, así que si queréis lo podéis ver. También tenemos imágenes del hipogeo, como decía, y es verdad que en ese vídeo sale esta viga, este cordón que ahora mismo están subiendo, bueno, ya está subido, me imagino que están colocando los pernos pertinentes, pero a ver, es lo único que es de contraste del día de ayer. Por lo demás, pues diría que está todo igual. Lo malo ahora es que han colocado el cordón en una zona donde prácticamente no se ve apenas. He tenido que limpiar la lente porque se ve fatal. Ahí lo tenemos. Ahí tenemos lo poco que se puede ver del nuevo cordón. Ayer ya vimos que había colocado andamios en esa parte de ahí, así que todo indicaba de que iban a colocar el nuevo cordón en esa zona. Al igual que también tenemos tubulares, también esperando a que se dicen justo en la parte central de Sagrados Corazones, justo aquí abajo, en la placita, en la nueva placita. Aquí está siendo todo el jaleo del día de hoy, donde están pasando, porque antes de entrar aquí, antes de venir a dar la vuelta en el Santiago Bernabéu, he visto un tráiler, como habéis visto al principio del vídeo, y que siguen trayendo césped para colocar e instalar
en la parte del interior del terreno de juego. Ya sabéis que ha sido totalmente dañado, deteriorado, y que se ha procedido de nuevo a la instalación del nuevo césped. Vamos a asomarnos aquí a la parte superior del nuevo cordón. Desde aquí se ve algo mejor. Es más, podemos cruzarnos un poquito. Vamos a ver si podemos cruzarnos y podemos ver, aparte de la... Sí, en la rotonda yo creo que me puedo cruzar y podemos ver a ver si desde ahí se ve mejor. Vale, aquí lo tenemos. Vamos a ampliar. Venga, vamos. Ahí lo tenemos. El nuevo cordón In The Night que han colocado en el día de hoy. Vamos, venga, un aplauso. ¡Ole! Vamos a asomarnos porque creo que lo que quedará son tubulares y también ese mini cordón de enganche, como habéis visto en el vídeo de las alturas, ahí en la parte de la azotea. Ahí vemos esa mini viga de enganche, y creo que también estaban por ahí las tubulares. Lo que pasa es que están un poco escondidas y no se ven muy bien. Seguimos, avanzamos. Aquí tenemos toda la parte de Padre Damián, lateral este. Hoy a 24 de septiembre de 2022, ya sabes, si te está gustando el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal para seguir los avances, estos preciosos avances que estamos viviendo todos los días, y que iremos viendo hasta que venga el Osasuna, y que hasta el miércoles, jueves, yo creo, más o menos, empezarán a bajar el ritmo ya, porque ya, pues bueno, empezarán a descargar las grúas, a desmontarlas, las llevarán a sus delegaciones, y empezaremos ya de nuevo a ver el bajón de lo que van siendo las obras en días de partido. Así que hasta el miércoles, jueves, tenemos aquí mucha tralla, mucho jaleo, y aquí tenemos toda la parte de los soportes verticales. En la parte de la torre A, Padre Damián, donde tenemos un total de 6-7 soportes verticales ya instalados. Los que tienen que haber en ese lado ya están instalados, y empezaremos, me imagino, ya a colocar los soportes verticales justo en esa zona de ahí. Y después de todo el jaleo que ha habido aquí de izados y soportes verticales, vemos que están empezando ya a colocar esas conexiones. Aparte de que hay mucho tráctel por ahí, hay muchos trácteles que hacen fuerza para sostener lo que van siendo los soportes verticales, que aún están muy débiles porque no tienen los suficientes refuerzos y conexiones entre ellos. Pues van colocando ya poco a poco las pertinentes conexiones entre los soportes verticales aquí en la esquina de la torrísima A, donde ya sabéis que es la más rezagada, la más retrasada, donde no tenemos todavía soportes verticales en la parte de Concha Espina, que pensaba que iba a decir castellana, pero es Concha Espina, y es la única, lo que decía, la más rezagada. Desde Barcelona, con mucho amor, 1, 2. Tomas falsas. Desde Barcelona, con mucho amor, 1, 2 y... Ahí está. He dejado la de la toma falsa porque me ha parecido súper gracioso, pero súper gracioso. Seguimos, madridistas por el mundo, qué saludaco que nos hemos dado entre todos. Venga, avanzamos, seguimos. Aquí tenemos ya el fondo sur a nuestros pies, bueno, a nuestra cabeza más bien, porque está arriba. Entramos ya por Concha Espina, penúltima parada antes de entrar al interior, que estaremos más tarde. Y ahí tenemos cómo va creciendo la estructura del elevador de servicios que va a haber entre esas dos costillas, esas dos clásicas costillas del Bernabéu, donde parece que va creciendo poco a poco. Han ido colocando esa chapa en las bases y que pues parece que no, pero le han metido una buena tralla, le han metido un buen meneo. Y aquí es lo que decía antes, que parece que, yo creo, empezaremos a ver soportes verticales en esta parte de Concha Espina, sobre todo en esta esquina de la Torre B. De momento lo que podemos ver del interior es esto. Ahí parece que es un rodillo, porque parece que en el día de ayer se dedicaron a apisonar el suelo del Santiago Bernabéu, esas fibras que han quedado ahí. Ya tenemos toda la fachada desnuda desde hace unos cuantos días, pero aún así no voy a dejar de sacarlo en todos los vídeos porque me parece increíble. Así que nos vamos directamente hacia la parte de la Torre B. Vamos a ver cuántas lamas han colocado desde que hemos empezado el vídeo hasta ahora que hemos dado la vuelta completa al Santiago Bernabéu. Bueno, pues le han dado un buen arreón, le han dado un buen arreón porque ya han terminado la segunda fila. Ayer se dedicaron a terminar esta, y luego por la tarde esta, y ya parece que han terminado toda la fila y están empezando otra nueva fila. Así que bien, van muy bien, Así que desde este sitio, este punto estratégico, me despido del exterior. Luego entraremos al interior, aquí viendo las lamas que van colocando, la más avanzada que es aquí en el fondo sur. Así que muchas gracias a todos. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal y luego nos vemos en el interior. Muchas gracias a todos y a la Madrid. Chao, chao. Para pa 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 pa.
nos dieron las 10 y las 11. Ajá, yeah, yeah.